Vamos a hablar un poco sobre los verdes. Estuvimos hablando en clase de que a partir del verde azul verdoso con el cual trabajamos para hacer los verdes, que es el azul verdoso, o en este caso nosotros utilizamos el azul Prusia, hacemos una gama de verdes muy intensos. Y en cambio con el azul ultramar nos salen bien los violáceos porque se parece más al magenta, al violeta, entonces los verdes nos saldrían como más apagados. Así que siempre solemos utilizar el azul verdoso o azul de Prusia para hacer los verdes, que lo mezclamos con el amarillo cadmio medio. Bien, vamos a hacer un verde de este tipo y veréis qué intenso sale y cómo ese verde, si se aclara con blanco o se aclara con amarillo, cambia la tonalidad enfriándolo con el blanco, dándole más fuerza con el amarillo, más intensidad, y a la vez también lo vamos a poder hacer más cálido con el rojo o apagarle el color con el complementario color magenta. También vamos a ver otra cosa, y es que el azul ultramar puede hacer un verde apagado, igual que si lo hiciésemos con Prusia y lo apagásemos con el complementario, nos va a salir directamente con el ultramar. Y también vamos a ver otra cosa más, y es que hay otros azules que hacen verdes más intensos, como es el caso del cian, que lo podemos mezclar con el amarillo medio, cadmio, o bien el amarillo limón, que lo vamos a combinar o bien con el azul verdoso, que también da un color verde intenso, y si lo añadimos al azul cian nos da mucho más intenso. Y luego aquí tenemos un verde diferente, que no lo habéis visto nunca, que es el verde compuesto. Este verde que Sorolla utilizaba mucho en su paleta es un verde comprado, porque tiene una mezcla de cian, de amarillo limón, de blanco, y se puede llegar, casi se puede acercar uno a través de esos tonos. Con una mezcla de blanco llegaríamos a ese, casi al verde compuesto. Vamos a ver. Para empezar, empezamos tomando un poquitín de amarillo cadmio y, como había dicho, un poco de azul de Prusia. Entonces aquí yo voy a llegar a un verde medio, pero ya veis qué clarito es, qué intenso. Voy a hacer un poco más oscuro. Un verde medio que me va a quedar bastante intenso. Voy a hacer un poco más de cantidad para que me dé luego para hacerle quiebros y que se vea que haya bastante cantidad aquí en la mezcla para todo. Mira, tenemos un verde súper intenso. Un verde que no vemos en la naturaleza. Siempre este verde lo vamos a ver cortado bien con el complementario, o más cálido, o más claro, o más oscuro, pero no suele ser tan intenso. Pero vamos a partir de él como una base. Entonces partimos de esa base, de ese verde tan intenso. Bien. Ahora, ¿qué pasa con este verde? Mirad, este verde, si le añado un poco de rojo, lo que va a pasar es que el verde se va a hacer un verde más cálido. Lo vamos a poner y lo tenemos aquí y es un verde más cálido. En cambio, ese verde, si lo que le añado es un poco de complementario, que es el contrario en el círculo cromático, lo que vamos a ver es que el verde se ha vuelto mucho más apagado. Es más cálido también, pero es más apagado. Voy a devolverle un poco el tono verde porque le he comido mucho, pero veis que el verde que es resultante es más apagado que ese, ¿verdad? Bueno, porque le he metido el complementario. Por tanto, el complementario transforma el color haciéndolo más apagado. Lo voy a poner aquí y lo veréis la diferencia entre un verde más intenso y un verde más apagado. Y el valor prácticamente es el mismo, es un poco más claro pero veis que la diferencia, como agrisó con el complementario, en cambio se hizo más cálido con el rojo. Y ahí tampoco es que se aprecie mucho, pero sí que hay una diferencia de más calidez de este verde que de ese. Ahora, ese mismo verde del principio, del que partimos inicialmente, lo voy a aclarar con blanco. A ver qué pasa. Mirad, si yo aclaro el verde con blanco, lo que va a pasar es que el color se aclara enfriándose y perdiendo intensidad. Lo voy a aclarar con blanco. Se me aclara y pierde intensidad. Se convierte en un color así un poco tiza. Bueno, pero si el color, en lugar de aclararlo con blanco, lo aclarase con más cantidad de amarillo, lo que sería, estoy aclarándolo de este lado, fijaros que llego al mismo valor, mismo valor de luz, pero el verde se intensifica mucho más. Conclusión,
que cuando un color, vamos a ver así que a lo mejor lo veis mejor, cuando un color verde, al verde le añadimos rojo, lo calentamos, pero cuando lo añadimos complementario, lo agrisamos. Cuando al verde le añadimos blanco, lo aclaramos enfriándolo, pero cuando lo añadimos amarillo, lo que hacemos es aclararlo calentándolo o haciéndolo más intenso. Ahora vamos a hacer un verde cálido. Bien, yo aquí ahora tengo un verde medio, de un valor aproximadamente de un, vamos a poner que sea un 4 de valoración. Bien, si yo le añado el rojo, un poco de rojo, lo que va a pasar es que el verde se hace cálido, tan cálido que se convierte casi en un verde que podríamos llamar verde oliva, ¿verdad? Tengo aquí un verde más cálido, lo veo ahí. Voy a intentar aclararlo. Si lo aclaro solo con el blanco, el color se aclara, pero va perdiendo intensidad. Me va a quedar un color más apagado, que esto lo encuentro mucho en la naturaleza. Fijaros que lo tengo aquí, ¿vale? Más clarito. Bien. Y si solamente en lugar de blanco le añado también amarillo, lo que voy es a aclararlo efectivamente, devolviéndole intensidad. ¿Veis cómo este verde está más intenso que este, que está más apagado? Bien, y a la vez lo hice más cálido todavía, porque el amarillo cadmio tiene un poquitín de rojo. Fijaros qué diferencia entre el amarillo cadmio y el amarillo limón, que el amarillo de limón es más frío. Sacamos todos estos verdes a partir del Prusia. Bueno, entonces ahora vamos a ir a un verde mucho más cálido, que va a ser en este, ¿vale? Le vamos a meter un poco más de rojo. Ya veis que ya llego prácticamente a un verde súper seco, que es con más calidez. Casi me está llegando un tono pardo, va pasando casi al marrón. Un verde muy cálido. Pues ahora vamos a cambiar de registro y nos vamos a dar cuenta que el azul ultramar, como ya tiene un poquitín de magenta, digamos, de calidez en el tono, nos va a hacer unos verdes apagados directamente, sin falta de meter complementario. Así que cogiendo otra vez el amarillo y en esta ocasión el azul ultramar, veréis cómo el verde ya nace apagado. Este verde yo lo podría situar al lado del verde apagado que hice previamente, fijaros, ¿vale? Lo voy a poner aquí, mirad, ¿visteis? Primero partí de este verde de Prusia y el verde lo calenté, lo apagué aquí, veis que aquí estos verdes tenían rojo, pues es como si el verde yo ya le hubiera metido rojo, ya lo hice más cálido el verde. Sale ya más cálido y más apagado, no sale con esa intensidad de verde tan fuerte, sale más cálido. Si lo quiero hacer más claro, le meto más amarillo, pero el verde resultante va a ser un verde, siendo claro, veis que es más cálido. Por tanto, los verdes de azul ultramar salen un poco más apagados, pero a la vez también salen un poco más cálidos, porque el azul ultramar tiene un poco de rojo en la composición. Y ahora, aunque no lo tenéis entre los materiales, conviene saber qué pasa con otros verdes que a veces no encontramos. Cuando miramos una fotografía o en la paleta no podemos encontrar algunos tipos de verde, no llegamos a ellos. ¿Por qué? Porque están hechos con un amarillo que no tiene nada de rojo, como es el caso del amarillo limón. Voy a coger ahora un poco de amarillo limón y voy a añadirle un poco del azul verdoso, el azul de Prusia, ¿eh? Entonces, fijaros qué verde sale aquí. Fijaros qué diferencia entre el verde que saqué de azul ultramar, ¿vale? Con amarillo medio, cadmio, y ahora qué verde sale del azul verdoso con el azul verdoso o azul Prusia con el amarillo limón. Fijaros qué verde tan intenso. Sale un verde súper intenso, ¿eh? Los vamos a ver todos aquí. Nos sale un verde muy intenso con el amarillo limón. Bien. Un verde muy intenso que también podemos apagar con el complementario. Aquí vemos que el complementario de este tono, fijaros cómo más o menos estoy en este valor, ¿vale? Entonces es como un amarillo verdoso, casi un verde. Pues el complementario, el que está justo enfrente, sería el magenta violáceo. Entonces añadiría un poco de magenta violáceo, que sería al magenta, bien, violáceo, quiere decirse que era magenta con una gota sola de azul, ¿eh? Una gota sola de azul ultramar.
para que me salga un magenta violáceo. Y ya veis cómo el color se apagó. Bien, le he metido a ese tono el complementario y el tono se apaga. Lo veis aquí, un verde intenso, un verde más apagado. Bueno, seguimos. A toda esa cantidad de verdes que ya tenemos, vamos a añadir un verde más, que es el que parte del azul cian. Entonces, el azul cian, veis que es un color muy puro, que al final es uno de los primarios, aunque la mezcla de cian para óleo no es demasiado buena, por tanto necesitamos este otro azul en lugar del cian. Utilizamos estos dos azules en lugar de tener el cian, ¿no? Para hacer el negro, el cian no nos llegaría de oscuridad, por eso tenemos un azul verdoso. Pero el azul cian, si lo tenemos en la paleta, que no lo necesitamos para aprender la teoría del color, pero sí para entender los verdes. El azul cian es un azul que nos provoca un verde que si lo añadimos, si lo hacemos con el azul, con el amarillo cadmio medio, veis que sale un verde frío muy intenso. Lo vamos a llevar aquí. Fijaros qué verde intenso sale, como ninguno. Pero si el azul cian, en vez de hacerlo con el amarillo cadmio, si el azul cian lo tenemos aquí, lo hacemos con el amarillo limón, el verde que sale ya es un verde muchísimo más frío, porque el cadmio tiene un poco de rojo, el limón no tiene nada. Nos sale un verde mucho más frío, que se parece mucho a lo que se compra como verde compuesto. Fijaros que si yo le añado un poco más de azul cian, prácticamente ya me voy al verde compuesto. ¿Por qué yo sé estas cosas? Porque estuve estudiando, bueno, voy a poner aquí, ¿vale? ¿Veis? Este era el verde de amarillo limón con azul verdoso, azul Prusia, y aquí este es el de el amarillo limón con el azul cian. Fijaros qué intensidad de verde, cómo va cambiando, va tornando hacia un tono azul, incluso hacia un esmeralda muy claro. Ahora vamos a añadir aquí amarillo o blanco para transformar este color. Si este tono le añadamos un poco de blanco, lo que hacemos es conseguir un verde muy apastelado, también frío. Con el blanco nos queda más frío el verde. En cambio, si añadimos más cantidad de amarillo, y voy a coger el amarillo todavía, el amarillo limón, si añadimos más cantidad de amarillo, veis que el verde va a cambiar otra vez el valor, va a subir de valor de luz, subimos la valoración. Si aquí tendríamos una valoración, vamos a calcular de un 4 o un 5, aquí ya subiríamos a una valoración más o menos de un 3, ¿no? Que es la misma valoración que vemos en el otro, pero solo que la intensidad es diferente. Este está mucho más apagado y más frío, este está mucho más intenso y más cálido. Y lo tenemos aquí al lado. ¿Veis cómo pasa de frío a cálido de golpe? Pero si además a este verde todavía le añadiésemos un poco del otro amarillo, vamos a poner del amarillo cadmio, que tiene un poco de más de rojo, todavía sería mucho más cálido. Lo vemos ahí que es más cálido. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos una variedad tremenda de verdes, y lo que partimos es que del azul verdoso o azul Prusia y el amarillo medio, cadmio medio, nos salen una serie de verdes intensos. Bien, pero esos verdes intensos, si les añadimos el rojo, se va a hacer cálido, si le añadimos el complementario, se va a hacer pardo agrisado, se va a ir apagando. Si les añadimos blanco, aclaran enfriando, amarillo, aclaran calentando o cogiendo intensidad. Si añadimos un poco de rojo, se hacen más cálidos. Si a un verde, que ya lo tenemos medio y me falta este, si un verde medio, vamos a hacerlo un poco más claro, lo queremos oscurecer, entonces hemos visto que si se oscurece si añadimos el complementario, nos va a oscurecer apagándose. Lo vemos aquí. Pero en cambio, si en vez de añadir el complementario a ese verde medio le añadimos más cantidad de azul, se va a oscurecer, bueno, un poco más de amarillo,
se va a oscurecer el color enfriándose. Lo vemos aquí. Mirad, se va a oscurecer enfriándose. Tenemos un verde súper oscuro, pero muy frío. Lo tenemos aquí, vamos a ponerlo debajo del complementario. Veis que verde oscuro y muy frío. Puedo calentar el color. Lo caliento otra vez con el rojo y el color aquí ya estamos jugando en otro espacio. ¿Por qué razón? Porque he pasado del verde medio, que tenía como complementario el magenta, a el azul verdoso prácticamente, un verde tan oscuro que es prácticamente un azul verdoso. Entonces ya el complementario varía y ya es el rojo. ¿Qué pasa con esto? Que al meterle a este verde tan oscuro el rojo, perdón, le estoy metiendo también el complementario. Por tanto, casi me lo va a llevar a un tono casi negro, que lo vemos aquí. Bien, disculpadme porque estoy grabando y todo con una mano sola. Vale, entonces, conclusión. Partimos del verde siempre, que va a ser del amarillo cadmio con el azul verdoso o azul Prusia, y van a salir verdes intensos. Si hacemos el verde con el azul ultramar, nos van a salir los verdes un poco más apagados. Si al verde le añadimos blanco, nos van a salir verdes fríos. Si le añadimos más amarillo, nos van a salir verdes más intensos. Aparte de más claros, en los dos casos, con el amarillo se intensifican los verdes. Verde medio, Prusia y amarillo. Verde con rojo, verde con complementario. Verde con más cantidad de azul, que al final se hace más frío y más oscuro. Verde con su complementario, como ya estamos hablando de un azul verdoso prácticamente. Complementario el rojo, casi nos va a llevar a un negro. Bien, verdes con blanco, aclaran, pierden intensidad, hacen más tiza. Verdes con amarillo, aclaran, cogen intensidad. Verdes con rojo, aclaran, o sea, con amarillo cadmio y rojo, pierden intensidad y se hacen más oliva, más apagados. Verdes a los cuales metemos complementario, o bien rojo, pero que no metemos mucho, que lo vamos oscureciendo con más cantidad de azul, son estos, y estos eran verdes de los que sacamos del ultramar. Todos estos, en cambio, eran de los de Prusia, que son más intensos. Ultramar, más apagados. Verde con mucho complementario pasa al marrón. Bien, decían verde hecho de de amarillo limón. Bien, amarillo limón y azul verdoso o azul Prusia, nos sale este verde así intenso y frío. Con complementario se nos apaga. Si trabajamos con el amarillo limón más el azul cian, nos va a salir prácticamente un verde compuesto. Y el verde compuesto lo voy a pasar ahora con el dedo aquí, para que lo veáis cómo es parecido, muy parecido. Aquí este es mucho más intenso, este es como si tuviese blanco, pero realmente es la misma gama tonal, ¿veis? Y entonces ahora nos vendría la explicación de por qué tenemos esa variedad de verdes y qué es lo que pasa con el verde en Asturias. Mirad. Yo aquí estoy desde la ventana del aula y lo que veo es un día gris. Y el día gris lo que aporta? Aporta humedad en la atmósfera. Por tanto, un verde cuanto más alejado está, un paisaje cuanto más alejado lo veamos, más carga de atmósfera vamos a tener en el medio. Entonces los verdes van a pasar a ser más agrisados, van a tener atmósfera. ¿Qué tiene la atmósfera? Humedad, agua. Cuanto más agrisado sea el día, más atmósfera más humedad hay, ¿no? Entonces más gris, hecho de prácticamente el color del cielo, mezclado con los verdes que vayamos a poner en la lejanía. Cosa que en Castilla no pasa, porque los paisajes castellanos son más tostados, más amarillentos, más ocres, porque en Castilla lo que sobrevuela los paisajes no es la humedad del ambiente, es la sequedad y probablemente el polvo. Por esa razón tenemos unas lejanías diferentes aquí que en Castilla. Si veis aquí atrás, casi se puede llegar a un verde que es un gris, ¿verdad? Incluso si el día estuviese más húmedo y fuesen montañas que ya partirán de gris, tendríamos zonas violáceas. Pero veis aquí cómo estos verdes ya dejan de ser verdes, ya son tonos violáceos, ya son tonos ya cálidos. Llega un momento en que se agrisan y se hacen cada vez más azulados
o, en su caso, más violáceos.